Buenas tardes, vamos a comenzar con la cátedra inaugural. Muchas gracias por su asistencia. La cátedra inaugural de la licenciatura en Humanidades, esta es su cuarta edición. Sí, fue idea de la doctora Rebeca Vanessa García Corzo y nos pareció una muy buena idea iniciar cada ciclo, sobre todo dándole la bienvenida a los alumnos de primer ingreso, pues con una conferencia magistral de una persona externa a la Universidad de Guadalajara que nos mostrara algo de su trabajo académico para que en cada una de las áreas de las humanidades los estudiantes comenzaran a ver trabajos maduros, trabajos profesionales y que vieran su futuro, ¿no? Que vieran su futuro reflejado en estos investigadores. Por eso es muy importante, la cátedra está dirigida a todo el centro universitario. En particular, ahora yo encuentro gran relevancia no solo para las humanidades, sino incluso para el derecho. Van a ver ustedes en la exposición que hay reflexiones bien interesantes sobre el derecho y que nos hace reflexionar sobre el momento actual que está pasando el derecho en México con esta transformación de los jurados y los juicios y la manera de llevar los procesos de impartición de justicia. Vamos a ver mucho de eso reflejado aquí y también cómo se combinan la historia cultural con los procesos jurídicos, con la cultura jurídica, cómo se entrelazan en el contexto de la Revolución Mexicana y cómo las luchas por el poder pues no solo se dan en el ámbito de las armas físicas en los campos de batalla, sino también en el área de las mentalidades, de la cultura, de cambio de hábitos, de cambio de creencias, y esa es una lucha cultural. Sí, entonces este también es un trabajo de historia cultural. Les decía que está dirigido a todo el público universitario, a los estudiantes de humanidades, pero en particular a los alumnos de primer ingreso. Sí, porque va a ser la primera experiencia que tengan con trabajos académicos serios, claro, además del proceso de aprendizaje que llevan todos en las aulas con los profesores de aquí del Q-Lagos, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar a gente de otras áreas, de otras disciplinas, de otras universidades, porque nos abren el panorama. Entonces, bueno, ahora tenemos el placer y el gusto de contar con el doctor Luis Edgardo Corona Güell, de la Universidad de Arizona. Él tiene ya 8 años trabajando en la Universidad de Arizona. Voy a leer una semblanza curricular del doctor. Luis Coronado Güell es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Historia de Latinoamérica por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Su primer trabajo individual, la Alameda Potosina ante la llegada del ferrocarril, espacio, poder e institucionalización de la ciudadanía moderna en San Luis Potosí de 1878 a 1890. Recibió el premio 20 de noviembre Francisco Peña en la categoría de ensayo histórico otorgado por el gobierno del estado de San Luis Potosí en 2006 y ya lleva 2 ediciones, 2009 y 2015, editado por la editorial Ponciano Arriaga del gobierno del estado y por el Colegio de San Luis. Dicha investigación se centró en la dimensión intelectual y cultural del arribo del ferrocarril a San Luis Potosí y sus repercusiones sobre la sociedad potosina entre 1878 y 1891. Sus colaboraciones para revistas especializadas y obras colectivas se han centrado en la historia cultural, intelectual, de las ideas, de las instituciones jurídicas y de las transformaciones territoriales en los siglos XIX y XX. Recientemente ha incorporado parte de su trabajo académico a la vertiente de la valoración del patrimonio cultural y su investigación doctoral explora la transformación de las nociones populares del derecho, la justicia y el patriotismo durante las décadas de 1910 y 1920, emanadas de las repercusiones institucionales, jurídicas y culturales de la implementación de las campañas secularizadoras de la Revolución, así como del llamado conflicto religioso en la esfera pública. Actualmente es investigador postdoctoral y docente asociado en el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta de la Universidad de Arizona.
Además lo invitamos, además por la calidad de su trabajo, con otra doble intención. En su puesto que tiene en la Universidad de Arizona, están las posibilidades de entablar convenios con el Q Lagos para intercambio estudiantil, sobre todo estudiantil, que es lo que les importa a ustedes, ¿no? Tanto para estudios de posgrado, maestría, doctorado, pero sobre todo otros programas más accesibles para ustedes en lo inmediato, como puede ser estancias cortas de investigación, ¿sí? O prácticas profesionales ya al final de su carrera, prácticas profesionales cortas, donde se puedan incorporar con investigadores de la Universidad de Arizona y sea como la primera experiencia para no llegar como les pasa a muchos de los universitarios que llegan a una universidad y a un país desconocido, el choque cultural o el choque de cambio de costumbres y de dinámicas académicas, pues es muy fuerte. Entonces, si pueden estar en una estancia corta de 1 mes, 2 meses, acompañados con un profesor de esa universidad que los vaya introduciendo al sistema académico de ese país y a la dinámica académica de ese país, pues es muy bueno, ¿no? Entonces, también por eso lo invitamos al doctor Edgardo por las posibilidades. Ellos también están muy interesados en colaborar con nosotros. La Universidad de Arizona, nos decía el doctor Edgardo, es la universidad que tiene más estudiantes mexicanos en posgrado del mundo. Es decir, los apoyos CONACYT a todas las universidades, a todos los estudiantes, el mayor número de estudiantes con beca CONACYT están en la Universidad de Arizona. Les voy a pedir que vean la página de internet de la Universidad de Arizona y está rankeada en muchos ámbitos de la vida académica y científica entre las mejores de los Estados Unidos, ¿sí? Debo decir que sobre todo en las áreas de las ciencias duras, ¿no? La astrofísica, proyectos de viajes a la Luna, los robots que van a Marte y todo han salido de la Universidad de Arizona. Tienen premios Nobel trabajando como docentes, pero eso no quiere decir que el área de las humanidades desmerezca, ¿no? También están muy bien rankeadas en el sistema educativo de los Estados Unidos. Entonces ahí para que le vayan pensando, ya cuando este proyecto vaya madurando les vamos a dar información más precisa, ¿sí? Bueno, quiero saludar también a la doctora Rosa María Espinosa Arcocha, que es la jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, y que pues es la responsable directa junto con el coordinador de carrera Felipe Olmos de la licenciatura en Humanidades. No sé si la doctora quiera. Pues muy breve, porque primero que nada darle la bienvenida al doctor y también darle la bienvenida a su familia que está aquí, vino desde San Luis Potosí pues para oír lo que nos tiene que compartir y darle la bienvenida a ustedes jóvenes, los de primer ingreso, pues bienvenidos, ahora sí oficialmente, y a todos los que están aquí para escuchar y como siempre para aprovechar muchísimo lo que seguramente haremos con el doctor Luis Coronado Gell. ¿Gell o Well? Gell. Gell. Y bueno, pues adelante, doctor, porque tenemos muchas cosas buenas que oír. Bueno, antes que nada, pues quiero agradecerle mucho al Centro Universitario de Lagos y al doctor Eduardo Camacho Mercado, quien realmente ha sido el conducto para poder yo estar aquí con ustedes. Ha sido un gran placer, una visita corta pero muy productiva, una visita muy hospitalaria de parte del Centro Lagos y de Lagos de Moreno, que es una ciudad encantadora que yo he encontrado ahora. Le comentaba a Eduardo que en realidad pues yo había pasado, habíamos comido aquí un par de veces, pero nunca me había quedado y ahora he visto que está en un esplendor muy interesante que ha tomado, y además ha sido siempre un centro cultural e intelectual muy importante a nivel no solamente regional, sino nacional. Entonces, para mí es un placer grande estar aquí en la tierra de Mariano Azuela, en la tierra de Agustín Rivera, de don Primo de Verdad. Entonces, grandes intelectuales, grandes personajes de la vida nacional han nacido y se han desarrollado aquí, lo cual muestra que hay un gran talento y hay una gran afición por la cultura, por la ciencia,
por el arte. Y me complace mucho estar aquí, además de que han sido amabilísimos todos, estoy muy complacido. Y también agradecer a la doctora Rosa María, también que gratamente tenemos líneas de investigación muy similares, y entonces eso a mí la verdad me da mucho aliento de ver que hay grandes posibilidades de colaboración futura, no solamente en historia, pero también en todas las humanidades y las ciencias sociales. Le agradezco mucho al doctor Eduardo, también a la doctora Rosa María sus palabras, y también pues agradezco mucho a mi familia haber hecho el esfuerzo de venir desde San Luis y bueno, compartir con ustedes un poquito aquí de mi investigación. Sin más preámbulo, muchas gracias nuevamente, y vamos a pasar a platicarles un poquito de mi disertación doctoral, que es parte de mi investigación que estoy ahorita realizando, mis líneas de investigación. Y bueno, de hecho, la presentación que se las voy a dar el día de hoy no está traducida al español, pero yo les voy a hablar completamente en español, entonces no se preocupen. Lo que más me importa de esta presentación son las imágenes, porque pues mi investigación se inserta dentro de la corriente de la historia cultural, de la historia intelectual y de la historia jurídica, y he tratado de combinar esas tres vertientes metodológicas para aproximarme a un proceso muy complejo. Yo venía, bueno, en un principio es una conferencia más, yo pensaba para público en general, pero me complace mucho estar ante universitarios, ¿no?, de nuevo ingreso, y a lo mejor unos que ya tienen años aquí, y que realmente me dan la posibilidad a ver que me pueden entender de una forma, seguir de una forma más cercana. Entonces, y que entienden que estas tres vertientes básicamente a lo que se refieren es a entender a la sociedad desde la cultura, que es básicamente los significados de las cosas. Entonces, cuando a mí todo el mundo me pregunta que de qué es mi investigación, normalmente a las personas, a todo el mundo les hablo de que es sobre los católicos de la época cristera. Sin embargo, no es así. La tesis es un análisis cultural de la legislación de cultos que emanó de la Constitución de 1917 y su impacto sobre la vida cotidiana en el México posrevolucionario. Esta parte, bueno, yo para ligar un poquito todas estas abstracciones metodológicas y teóricas con lo que les estoy diciendo, quería compartirles esta imagen. Esta imagen es bueno, el tema central está recorrido por el hilo conductor de un caso judicial que dejó honda huella en la memoria de los mexicanos, y que fue el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Curiosamente, el asesino, José de León Toral, que era originario de Matehuala, San Luis Potosí, pero que tenía vínculos también con esta región porque me parece ser que su mamá era de esta área de Jalisco, me parece, no sé si de San Juan o de aquí de Lagos, pero tenía muchos vínculos, y bueno, su personalidad demuestra esa parte, ¿no? Ese arraigo con la educación católica, con los valores católicos, con esta dinámica regional. Entonces, José de León Toral, un hombre de 27 años, es el protagonista de esta historia cultural, no protagonista principal, pero sí el hilo conductor, porque si bien su caso no tiene que ver con la aplicación de la ley de culto per se, cuando a él se le juzgó, que fue un juicio oral, que fue un juicio, que era lo que decía Eduardo, que ya no existen, pero en ese tiempo existían, fue un juicio extremo en términos de difusión, tuvo una cobertura periodística muy amplia, se transmitió por radio ya en tan temprana época, 1928, se transmitió, se produjo una película sobre esa situación que fue censurada por el gobierno, y una innumerable de situaciones produjeron fuentes populares en las cuales yo me basé, entre ellas imágenes, corridos, películas, que me ayudaron a mí a entender cómo se
percibe o cómo se siente la aplicación del derecho por las personas del día a día. Entonces, por eso la conferencia de hoy se titula precisamente eso, el impacto de las legislaciones de culto religioso en la vida cotidiana y en la cultura legal popular. Y aquí quiero yo definir este término, es un concepto. Hay una corriente de pensamiento en Estados Unidos que son más bien abogados, pero que se han centrado en analizar cultura popular, que básicamente tienen unos 20, 25 años trabajando esta área, pero analizan sobre todo fuentes de historia cultural muy contemporáneas. Ustedes conocen seguramente este programa de Law and Order y todas esas cosas que circulan en la televisión americana. Entonces ellos mucho se centran en los filmes de la década de los 50, 60, 70, y básicamente es porque les ha brotado una situación muy curiosa en los juicios orales y juicios por jurado, que es que los jueces han tenido que cambiar su forma de vocabulario, su forma de expresión en los jurados para poder convencer a esos jurados que están integrados por gente común y corriente y que tienen, a final de cuentas, la última palabra en el veredicto final de la conducta que se está juzgando. Entonces, han tenido que volverse muy histriónicos porque muchas personas quieren encontrar lo que ven en la tele en un juzgado, ¿no? En un juzgado normal, tradicional, y eso no pasa. Pero es tanta la influencia de toda esa corriente del derecho que se ha vuelto a modelos que ya habían estado antes en vigencia, como es el juicio de jurados, y que ahora era lo que le decía yo a Eduardo, que a final de cuentas es toda esta corriente de la nueva implementación de los juicios orales y de esta situación del sistema penal acusatorio aquí en México, tiene mucho que ver con esa necesidad de la gente de sentir, estar ante un juez y ser juzgado y sentir que se le hace justicia. Mucho tiene que ver con el simbolismo y la ritualidad que una corte o un tribunal, un juzgado, proyecta en las personas. Entonces, en ese sentido, el caso de José de León Toral es muy bueno para eso, para entender eso, porque en ese tiempo a él se le juzgó por un juicio de jurados. Fueron 9 jurados, porque tiene que ser un número non, para que no haya una situación de empate. Fueron 9 jurados y estaban pues bajo el escrutinio de toda la población porque fue un juicio que levantó pues bastante revuelo a nivel internacional incluso. Entonces, esta imagen es una cosa que yo les quería, bueno, me voy a permitir leerles un pedacito de esta introducción. Un católico llamado católico fanático asesinó al presidente electo Álvaro Obregón un 17 de julio de 1928, mientras él atendía a un banquete celebrando su reelección, que pasó durante el contexto de una severa rebelión religiosa históricamente llamada o conocida como la Cristiada. El asesino, José de León Toral, un maestro de preparatoria de 27 años, declaró que él había matado al presidente Obregón para salvar a la religión católica y para preservar el reino de Jesucristo como en México. Esa declaración sonó muy radical y fanática al gobierno revolucionario, pero puesta en contexto, esta versión de José de León Toral engloba también la visión de muchos católicos de clase media, urbanos, que sintieron que su realidad completa, incluida su identidad y su concepto de nación, se puso en riesgo de ser destruida por la Revolución Mexicana. Una vez en prisión, mientras Toral estaba esperando su sentencia de muerte, expresaba y dibujaba mucho en su celda, y él expresaba esta compleja idea
a la que me estoy refiriendo en este dibujo que yo les estoy enseñando aquí. Básicamente el dibujo que fue producido en prisión por Toral nos muestra dos columnas personificadas en dos figuras. Una de ellas es Toral mismo, que curiosamente está ataviado como un jugador de fútbol, porque él en esa temprana edad pertenecía a un equipo de fútbol católico. Y del otro lado tenemos a lo que es probablemente la Madre Conchita y que representa a este cuerpo eclesiástico. Encima de las dos columnas está esta base de la nación mexicana, que básicamente para Toral estaba compuesta por dos elementos, que era la nación y la iglesia. Y en esta representación Toral nos muestra cómo en su criterio estos dos elementos, la patria y la iglesia, hasta ese momento habían sido una sola cosa, y en ese momento él ve fraccionarse esos dos elementos. Por eso yo le llamo a esta investigación la secularización del patriotismo, porque básicamente después de este periodo el gobierno revolucionario monopoliza la narrativa nacional y excluye cualquier alusión a credos religiosos. Por lo tanto, encontramos que toda la narrativa oficial y toda la retórica del gobierno se seculariza. Y más allá de la secularización llevada por los gobiernos de Juárez a mediados del siglo XIX, a lo que aspiraron los gobiernos revolucionarios fue a secularizar la concepción de la nación, a secularizar la cultura jurídica popular de las personas. ¿Y qué es la cultura jurídica popular? Bueno, la definición básica de lo que es cultura popular es todo aquello que circula con cierto simbolismo alrededor de nosotros. Todo absolutamente es cultura. Nada es natural, como dicen estos argumentos, ¿no?, de quienes propugnan por defender un modelo de familia. Pues no es natural. Todo es cultural, ¿no? Y responde a necesidades específicas de tiempos y de contextos ideológicos y sociales. Entonces, en ese sentido, la cultura popular es desde una telenovela hasta una pieza escrita por Manuel M. Ponce. Es todo absolutamente, las artesanías, el arte, todo lo que conlleve una simbología dentro del mundo social y humano es cultura. Y la cultura popular es aquella que está al alcance de las más grandes masas. Esa es la cultura popular. Y la cultura jurídica, por su lado, es todo el conocimiento que se produce y el discurso que se produce alrededor de las instituciones del sistema jurídico. Llámese las fuentes del derecho, la costumbre, la jurisprudencia, la ley, y sobre todo la doctrina, que es toda la reflexión, investigación que se hace alrededor de las cuestiones legales. Encontrar un punto medio en eso es la cultura jurídica popular. El profesor Charles Asimov de la Universidad de California, emérito de la Universidad de California, acuña uno de estos, probablemente el más sencillo concepto de la cultura legal popular, que básicamente es todo aquello que la gente sabe del derecho y del sistema legal y todo aquello que la gente cree que sabe del derecho y de la justicia y del sistema legal. Eso engloba cualquier percepción respecto de lo que son los abogados, respecto a lo que son los juicios y más importante aún, respecto de lo que es la justicia. Es normal que si una señora que vende tacos o quesadillas en la calle llega un policía y se lo clausura, y su inmediata reacción es decir, esto es injusto, es una injusticia. Y la señora tiene ciertas nociones, y las nociones más básicas del derecho son algo que todos tenemos, en donde sentimos que tenemos derecho a la vida, a las creencias, al agua, a la educación. Entonces son nociones morales transmutadas a la vida cotidiana, y es el respeto a los demás para poder convivir unos con otros. Y todo lo que rodea eso y que tiene un contenido simbólico o alusivo al derecho es cultura legal popular. Entonces es de lo que hoy hablaremos un poquito con más detenimiento.
Voy a sacar aquí mi reloj porque luego me voy a pasar. Algo pasó aquí. No avanza. Ok, entonces vamos a leer. El argumento central de la investigación básicamente dice que los efectos culturales causados por la implementación de la agenda legal de secularización de la revolución crearon una confrontación muy evidente en la esfera pública. La esfera pública es un concepto de Habermas que básicamente abarca todo lo que tiene que ver con el discurso público, el discurso que tiene que ver con el gobierno, con las instituciones y con la autoridad. La sociedad durante esta época estuvo sujeta a una polarización muy alta que se dio dentro de una campaña sin precedentes para secularizar no al Estado sino a la sociedad. La característica intervencionista de las nuevas leyes y su dirección hacia una intromisión a los derechos privados transformaron las concepciones cotidianas de las ideas sobre la religión, nación, la ley, la justicia y la ciudadanía en la gente. Vamos pues a entrar un poquito. Durante esta investigación, esto es un poquito más de interés para las personas que están cursando la materia de historia, pero tiene que ver con metodología de la investigación. Yo exploré cómo los ciudadanos experimentaron este periodo transformativo y lo que revisé fue discurso y controversias judiciales y legales, básicamente juicios que tuvieran que ver con una controversia por la aplicación de una ley de culto. También examiné las manifestaciones culturales alrededor de este sistema legal y de estos juicios, lo cual básicamente me hizo ir a archivos de música, de cine y de prensa. Aquí podemos ver, por ejemplo, una caricatura. Revisé 14 archivos, tanto en México como en Estados Unidos, y revisé alrededor de 300 expedientes, la mayoría de ellos judiciales, pero que también tenían otro contenido. Y pues revisé alrededor de 3,000 fotografías de las cuales yo obtuve de los archivos y no las usé todas, pero obviamente tuve que revisarlas cuidadosamente para saber qué estaba pasando. Dentro de la parte historiográfica o del contexto que yo les podría decir, la cuestión de la secularización es muy antigua, o sea, no es una situación nueva ni sucedió con la Revolución Mexicana. En el caso específico de México, dentro del siglo XIX ya teníamos antecedentes secularizadores, pero básicamente en la primera mitad del siglo se intentó incorporar al Estado eclesiástico dentro del Estado republicano. Entonces tenemos que la Constitución de 1824 incorporaba a la Iglesia dentro del Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos. Y, de hecho, estaban dentro del presupuesto federal y el gobierno federal podía designar nuevos obispos, abrir nuevos obispados, hospicios, este tipo de cosas que después se secularizaron separándolos del Estado. En la época de Juárez, pues todos sabemos esa historia tan entretenida que es la Guerra de Reforma, en donde podemos ver que efectivamente las leyes de reforma tratan de básicamente secularizar al Estado civil y era pues mantener un control de la población en términos de matrimonios, testamentos, propiedades, municipios, y todo eso tiene que ver con el asunto burocrático del Estado. Después, en el Porfiriato, a pesar de que hay esta legislación que es muy, no anticlerical, pero que sí sujeta a un gran control a la Iglesia misma hace concertación con el Estado porfiriano y se vuelve otro modus vivendi en donde se autorrespetan esos poderes y no se avanza mucho en esta parte secularizadora. Pero la revolución constitucionalista tiene una agenda muy específica
sobre todo emanada de todos estos pensamientos de los intelectuales liberales radicales que brotan en San Luis Potosí, bueno, no en San Luis Potosí, pero yo creo que el momento clave para entender este momento es el Congreso Liberal de 1901, celebrado en San Luis Potosí, y de donde emanan muchas de las ideas, como las de los hermanos Flores Magón, Juan Saravia y todos, Camilo Arriaga, que vienen a nutrir esa radicalidad liberal de muchos de los legisladores que llegaron como constituyentes a Querétaro en febrero de 1917. Y llegamos pues a esa agenda revolucionaria de secularización en 1917, en donde básicamente pues establecen los principios que van a regir al nuevo país revolucionario y en donde a final de cuentas a la Iglesia se le hace blanco pues de esta parte en donde se le quiere dejar despojar o reducir la gran influencia cultural que la Iglesia tenía en la sociedad. Entonces, una de las preguntas de investigación que yo me hice desde el principio fue precisamente derivada de que yo pues he analizado en otras ocasiones la ritualidad del Estado alrededor de las ceremonias cívicas, por ejemplo, el grito de independencia, los honores a la bandera, pero esa es otra de mis vertientes. Pero a mí me llamaba mucho la atención el saber en qué momento había pasado un cambio cultural tan profundo que hiciera que en una nación en donde el primer presidente de la República se puso honoríficamente el nombre de la Virgen de Guadalupe como un seudónimo, ¿en qué momento se volvió políticamente incorrecto decir un presidente o un funcionario alto o cualquier funcionario público manifestar que era creyente o que era católico? Es algo que nosotros damos por sentado, pero en un país con 99% de catolicismo para la época del Porfiriato y para la época revolucionaria, es interesante saber cómo pasó ese cambio cultural, porque no es un cambio fácil de trazar. Entonces yo lo que dije es, ¿en qué momento pasó eso? Entonces esta coyuntura que yo decidí como parte de mi investigación es esa transformación que se dio en un momento muy vertiginoso y que dio como producto esa secularización de la narrativa gubernamental, de la retórica oficial. Entonces, ¿en qué momento pasó? Bueno, una de mis tesis es que pasó durante estos años. El principio fundamental es la Constitución de 1917. Tenemos los artículos anticlericales, que fueron llamados así, por su alto contenido de restricciones y controles sobre la Iglesia. El artículo 3, pues es el artículo que da base a la educación laica, y en donde se prohibía en ese tiempo, incluso no le era permitido a la Iglesia conservar su capacidad de ente educativo. Entonces se cerraron las escuelas y cualquier otra escuela católica que quedara era clandestina. En el momento también el artículo 5, que es el que habla de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, también habla, entre otras cosas, de que no hay ninguna entidad que le pueda imponer ningún tipo de control al ser humano y a la sociedad, y entonces se proscriben las órdenes monásticas y los votos eclesiásticos. El artículo 24 nos habla también de esto y nos habla también del hecho de quitarle a la Iglesia su capacidad de otorgar grados académicos. Esto es una cosa que no había pasado, y donde incluso se empieza a regular también el hecho de la denominación de la Iglesia como un ente que pudiera, por ejemplo, detentar a partidos políticos. Aunque, por ejemplo, Madero todavía promueve la fundación del Partido Católico Nacional, para después de 1917 está prohibido que cualquier asociación política o cualquier instituto político del país tuviera o hiciera alusión a cualquier término religioso. Entonces no se puede, y por eso se llamó Partido Acción Nacional, no se pudo llamar Partido Acción Católica Nacional, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver ese trasfondo constitucional. Y eso es quitar, a final de cuentas, ese simbolismo al catolicismo. El artículo 27 constitucional
básicamente reafirma lo que dice la Constitución del 57 en términos de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. El artículo 123, que habla también de la cuestión laboral y de la cuestión en donde lo que les decía de la denominación de cualquier sindicato, cualquier organización obrera, no podían tener ninguna denominación católica o de ninguna otra religión. Y el artículo 130, que es el más discutido de todos, uno de los más, es el que básicamente deja sin personalidad jurídica a la Iglesia. Si quiere tener personalidad jurídica, tiene que registrarse ante Gobernación como cualquier otra religión o secta y tiene que regirse sobre las bases de las nuevas leyes de asociaciones religiosas. Y está sujeta a un férreo control de sus miembros. Se prohíbe que cualquier sacerdote extranjero oficie en México y se le da la libertad a los estados de la República de imponer límites del número de sacerdotes que pueden oficiar en sus estados. Yo me encontré precisamente en el archivo este mapa que circuló clandestinamente y el cual no tiene fecha, pero que nos muestra precisamente el estado, ahí dice el estado de la Iglesia en México, y nos deja ver cómo cada estado tiene una limitación o completa expulsión de los sacerdotes, de acuerdo a sus gobiernos locales. Entonces, de tal suerte que vemos que, por ejemplo, el estado de Sonora, que era el estado de donde era originario Álvaro Obregón y Calles, tiene una completa prohibición de sacerdotes. Todos los que ven ustedes de ese color de Sonora están en esa misma condición. Los otros, por ejemplo, el estado de San Luis Potosí, que donde se nota que tenía una gran fuerza el clero, pues vemos cómo tenía 40 sacerdotes, ¿no? Que eran pocos, pero para el contexto. Jalisco tenía 50, Michoacán 35, se alcanza a ver por ahí. Y los otros, en donde básicamente no se tenía noticia, porque se había expulsado ya al obispo de esos lugares. El caso de Oaxaca, y luego siguió avanzando esta situación. ¿Quiénes eran los revolucionarios que implementan esta campaña de secularización? Pues básicamente el general Álvaro Obregón, sonorense, el llamado caudillo invicto de la revolución, porque ni siquiera Francisco Villa le ganó una batalla, y Calles, Plutarco Elías Calles, que es el hombre a quien Obregón le deja la presidencia en 1924 y que yo, he visto, y su personalidad es mucho más austera que la de Obregón, pero que muchos consideraban también por eso que él era el que obedecía las órdenes de Obregón. Entonces, esa es otra pregunta que yo tuve cuando hice mi investigación. ¿Por qué Toral decidió, por qué decidió matar a Obregón y no a Calles? Si Calles, desde nuestro punto de vista actual, pues es el hombre que más implementó de una forma más férrea estas disposiciones. Bueno, todo el mundo pensaba que Obregón era el que estaba detrás de todo eso y no estaban lejos de la verdad. Obregón era un hombre muy autoritario, era un hombre que tenía muchísimo poder y que se movía dentro de muchas organizaciones revolucionarias y esa era la forma en la que él controlaba clientelarmente a la revolución. Bueno, aquí están mis aproximaciones metodológicas, que básicamente las voy a mencionar muy brevemente. Para yo entender este proceso, acudí, como ya les decía, a algunas corrientes de la historia intelectual y de la historia cultural, entre ellas la historia conceptual de Koselleck, la historia de las mentalidades de Darton, la arqueología del conocimiento de Foucault, la arqueología cultural, antropología cultural de Clifford Geertz, y la producción de los campos simbólicos de Bourdieu, y también la identidad nacional de William Beasley. Desde la sociología, a mí me sirvió muchísimo la aproximación de Habermas a definir ese ámbito que es la esfera pública de la autoridad, que ya la mencionamos. Dentro de las metodologías, la historia legal y la combinación de esta con la historia cultural a través del concepto de la cultura legal popular y el término que yo acuñé para identificar este proceso que yo analicé
que es la secularización del patriotismo. La periodización que yo tomé, básicamente, pues esos son estos años que son muy pocos, pero que son muy complejos, entre 1917 por la Constitución y en 29 porque encontramos esos cambios de los que hablaba Eduardo brevemente, en donde ese juicio de jurados se desapareció. Curiosamente, después del juicio de León Toral solamente se llevaron a cabo otros 2 más y hubo gran debate en el Congreso para desaparecer en el Código Penal de 1929 que abolía al código anterior que había estado en vigencia desde el Porfiriato en 1881, abolía todo este asunto de los jurados, de los juicios por jurado. Juicios se llamaban jurados populares y que incluso pues se llegaron a transmitir por radio. Entonces ahí termina en 29 y hay otra serie de cambios muy importantes, entre ellos cambios políticos de los que ya han hablado mucho los historiadores y los politólogos, la fundación del Partido de la Revolución Mexicana y que transformó una serie de situaciones, circunstancias, y también yo le mencionaba a Eduardo, León Toral fue el último al cual se le aplicó la pena de muerte a nivel federal. Hubo más, pero eran a niveles en el fuero estatal. Entonces, también este es un gran cambio, el gran cambio de la discursiva alrededor de la pena de muerte, lo vemos a partir de este momento. ¿Quién es José de León Toral? Bueno, pues José de León Toral es un hombre, como ya lo decía yo, es un hombre de 27 años, maestro de preparatoria de arte y de dibujo, un hombre que venía de una familia de clase media alta, que había tenido acceso a una educación católica en colegios privados de alto, es decir, de mucho nivel, un hombre al cual quienes lo conocieron lo definen como un hombre muy pacífico, que no se metía con a ningún problema, y es un hombre que tiene 2 niñas, un niño y una niña, una de 2 años y otro de 1 año, y con otro hijo en camino. Es un hombre que pone todo a final de cuentas, toda su vida la ofrenda alrededor de este ideal que él dice que tiene que ver con la salvación de la religión católica cristiana y con el reinado de Cristo Rey en México, que seguramente en las clases del doctor Camacho ustedes explorarán todos esos conceptos, ¿no?, del reino alrededor de estas ideologías que tienen una dinámica muy particular. Entonces, esta parte del capítulo 1 que yo realizo, hablo precisamente de qué pasó con esta cultura popular legal mexicana y cómo se transformó a través de este juicio de José de León Toral. Entonces, aquí les quiero compartir una canción porque es muy curioso. La historia cultural participa de cosas que ahorita han sonado un poquito aburridas, pero también hay cosas bien interesantes que tienen que ver con la cultura popular. Entonces vamos a buscar la canción favorita de Obregón. Entonces, vamos a ver si no hay un comercial. ¿Tenemos sonido? Bueno, pues le puedo poner aquí ¿verdad? ¿Dónde está el volumen aquí? Ay. No, ¿verdad? Que no corre, ¿verdad? Es muy amable. Pues ya está ahí, pero
Lo que no corre es el video. No se oye, ¿verdad? Si me pasas la clave de internet acá. Sí. Creo que me la pasaste, ¿no? Sí, creo que vamos a... Ah, ya está entonces. No tengo internet. Bueno, mientras estamos resolviendo estas cosas técnicas, les diré que esta canción es importante porque da mucho a ver la personalidad de Obregón. Este grupo, que era la orquesta típica de Esparza Oteo, que es la que originalmente, Esparza Oteo fue el que fue el autor de esta canción y de otras muchas. Era gran amigo de Obregón porque a Obregón le gustaba mucho cómo esta orquesta tocaba. Entonces, en este lugar donde asesinaron al general Obregón, en La Bombilla, que era un restaurante campestre que estaba ubicado en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, Creo que sí está instalado el audio aquí. ¿Ah, sí? Yo creo que sale de aquí, nada más déjenme revisar ahorita con los compañeros que Es están que acá en la cabina. perfecto. Por eso es que no suena. Entonces lo voy a regresar tantito. Sí. Bueno, ahorita en lo que regresa esta parte, les voy a leer el asunto del. Entonces, como les decía, bueno, hay una parte de la canción que ahorita la van a escuchar, pero bueno, se las voy a decir. De acuerdo a la letra de la canción Limoncito, una de las melodías favoritas del presidente Álvaro Obregón, que incluso estaba siendo tocada al momento en el que él fue asesinado. De acuerdo a esta canción, un limón. Perfecto. Bueno, entonces vamos. ¿Se oye? Ahí está la letra de Limoncito en la pantalla. Antigua, sí, ese es de los 30. La que se casa con Calvo tiene su pasión entera. La que se casa con Calvo tiene su pasión entera. Ella tiene su calvario, pero si es su calavera. Ella tiene su calvario, pero si es su calavera. Limoncito, limoncito. No sé. De hecho faltan algunas estrofas, pero si quieren ya. Y por si alguno de ustedes les gustaría cambiar sus gustos musicales de no sé lo que se oigan ahora, Coldplay o esas cosas, pueden encontrar esta versión en YouTube. Es el trío Garnica Asensio. Tiene una serie de canciones muy interesantes producidas precisamente en esta época temprana del radio en México, los 20s y los 30s. Entonces, pues para que vean los gustos musicales de Obregón. Pero dice mucho de la cultura popular. Obregón era un hombre muy dicharachero, era un hombre muy
A diferencia de Calles, que era un hombre, dicen, muy oscuro, muy parco. Había un dicho, de hecho, sobre Calles que decían, en el hablar es parco, Plutarco. Era un hombre muy seco. Y Obregón era todo lo contrario. De hecho, yo pienso que por eso le dejó la presidencia, porque pensaba y pensaba bien, que Calles no le iba a hacer ninguna sombra. Aunque pues Calles era un hombre de sombras y muchos dicen que tuvo que ver con su asesinato. En eso yo no entro en la investigación, pero hay historiografía sobre ese asunto. El caso es que Obregón era todo lo contrario, era un hombre que llegaba era de grandes multitudes, de grandes discursos, de grandes fanfarrias, y entre sus amigos era un hombre muy dicharachero, que decía muchos chistes, que decía que era muy llevado, entonces era todo lo contrario de Calles. Entonces, de acuerdo a la letra de la canción Limoncito, el limón ha de ser verde para que tiña morado, y el amor para que dure debe ser disimulado. Aparentemente, Obregón tuvo el gran error cuando él decidió lanzarse por una reelección a la presidencia, de no entender que el poder, así como el amor en la canción, tiene que ser disimulado para que dure. En 1927, el caudillo invicto de la revolución se había convertido en un hombre muy arrogante y muy odiado incluso entre sus amistades, y decidió pasar por encima de cualquier persona, incluso sus amigos y gente que lo apoyaba, a fin de ser presidente. Su megalomanía fue crítica al punto de que incluso cuando él decidió esto, pasó por la piedra angular de la Revolución Mexicana, que fue el sagrado principio de la no reelección. Incluso su emblemático ministro de Educación, don José Vasconcelos, alguna vez escribió en sus memorias que para los años 20, para finales de los años 20, Obregón estaba consciente de este odio colectivo acumulado sobre su cabeza como una nube, como un rayo escondido en una nube. Incluso así no se echó para atrás. Para entonces Obregón estaba totalmente convencido de que nadie podía evitar su apoteosis y su regreso a la presidencia, y decidió imponerse a sí mismo como candidato, pasando sobre enemigos y sobre amigos. Emprendió una campaña muy sangrienta, comparable a las purgas rusas, en contra de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Y ahí están los casos de Huitzilac con sus generales Francisco Serrano, y luego el fusilamiento del general Arnulfo R. Gómez, que eran los únicos candidatos opositores a Obregón y que habían sido sus amigos y discípulos políticos. Para 1927, él no podía contrabalancear esta negativa opinión pública, y de todas formas se convirtió en el candidato. De hecho, un rumor muy fuerte que Vasconcelos refiere en sus memorias muestra que Obregón, todo el mundo decía que no iba a llegar vivo a la presidencia, y de hecho este rumor en cierto punto predecía lo que estaba pasando, y explica por qué León Toral, un católico ferviente, pensaba que la única salida en contra del poder, porque ni siquiera sus amigos habían logrado disuadirlo de esto, era matando a Obregón. La mayoría de la gente consideraba que Obregón era el que gobernaba sobre Calles, y los católicos intelectuales lo definían como un supertirano. Y dentro de la teología hay argumentos teológicos muy interesantes en esta época, en donde básicamente se dice que si no hay otra salida, un católico tiene derecho a asesinar a un tirano. Esa es una parte muy evidente en lo que circula dentro de los periódicos católicos y la gente que estaba alimentando esta ideología católica. Entonces, y eso es lo que justifica al final de cuentas lo que Obregón, lo que Toral dice en sus diarios, y donde él dice que se inspiró también en este capítulo bíblico de Judith. No sé cómo vamos en tiempo, ¿normales? ¿Estamos bien?
¿Y qué? 15 minutos, perfecto. Bueno, entonces, algunos años antes, quiero enseñarles esta caricatura en donde precisamente se representa a Obregón como el continuador del autoritarismo entre Santana y Porfirio Díaz. Esta caricatura está en un expediente de la Agencia Confidencial de Gobernación y es una caricatura bastante grande, de dimensiones grandes, que circuló pero estuvo prohibida. Entonces, trayendo un poco al presente, yo creo que ese sentimiento un poco generalizado que hoy se tiene de la opinión del presidente actual era parecido a lo que pasaba con Obregón, nada más con la diferencia de que el de ahora pues aparentemente es pues es odiado y es vilipendiado por lo que se dice, circula, y el de aquella época, Obregón era odiado, pero también era muy temido, y era muy temido porque sí hacía uso del Estado en una forma muy autoritaria. Entonces aquí en la caricatura tenemos a los dos, y la caricatura se llama Meditando el ejemplo de sus mayores. Y vemos a Obregón básicamente pisoteando la Constitución y con una cosa que le pesa mucho y que está agarrada de donde le falta el brazo con un gancho, y que es la reelección. Es algo que le pesa mucho porque ni siquiera la revolución justificaba eso. Y hay una cosa muy curiosa. Obregón sabía que él también en cualquier momento podía morir, y le dijo esto a varias personas, entre ellas a Vasconcelos, al paisano potosino, el general, don Gonzalo N. Santos, que también a él le compartió y le decía que tenía miedo. Y básicamente lo que él decía, bueno, puedo morir en cualquier momento, pero sí estaba convencido de que, él decía, yo voy a vivir hasta que un hombre valiente cambie su vida por la mía. Es lo que pasó. José de León Toral, pues, es o no un fanático, es un mártir, es un patriota. ¿Qué es, pues, José de León Toral? Dentro de la narrativa católica, José de León Toral es un hombre que es un mártir, no católica, pero sobre todo la católica civil, porque la eclesiástica obviamente borra a José de León Toral de cualquier narrativa, pero me refiero a estas personas que escribían sobre José de León Toral, lo conciben como un mártir. Y por otro lado, la revolución lo etiqueta como un fanático, es el arquetipo del fanatismo, es el hombre que es peligroso, que está loco y que no respeta ninguna autoridad, y que por esa misma locura se dirige a cometer lo que ellos le llaman el magnicidio. Entonces, tenemos a José de León Toral. Si uno revisa su vida, es un hombre muy distinto al perfil de un asesino. En este caso, por ejemplo, es una fotografía en donde él está pintando un mural, y podemos ver es otra cara completamente que él tenía, ¿no? Tenemos también esta que nos muestra precisamente el asunto de los juicios, y de este juicio que fue llamado por los periódicos el juicio del siglo, y que yo considero que sí lo fue, en donde podemos ver, es una fotografía muy interesante, porque imagínense estar siendo juzgado por la muerte de un hombre que está presidiendo en un retrato y que no tiene nada que ver ahí porque ya no era presidente, y que está en medio de la sala de este Palacio Municipal de Mixcoac, en Coyoacán, y está básicamente León Toral declarando con estos micrófonos de esta época del radio de los 1920s. Entonces es muy interesante todo lo que se teje alrededor de este juicio. Luego tenemos también, donde yo analizo más el asunto de cómo al ejecutar la ley de culto religioso se crea esta leyenda de lo que los católicos decían era una persecución religiosa. Pero se puede constatar que sí, esta foto de en medio es muy interesante, porque yo cuando la vi me sorprendí mucho, porque realmente entender que el Estado mexicano gastó una cantidad impresionante de recursos humanos, burocráticos y económicos para llevar a cabo la implementación a fuerza o la coerción de la ley de cultos,
es evidente en esta. O sea, son dos policías que están vigilando un confesionario. Entonces, es evidente que tenemos ¿no? Y eso, la otra caricatura que tengo al lado es una caricatura de autoría de José de León Toral, en donde esa caricatura se llama El Sueño, bueno, yo le titulo El Sueño de José de León Toral, en donde está Calles hincado, postrado ante el momento de la consagración de la misa. Y ahí en la narración León Toral dice eso, que si Calles se convirtiese al catolicismo y fuera sumiso con la religión, pues todo sería armonía. La otra es una alegoría que circuló ampliamente y que básicamente muestra la cara de Calles, aquí se puede ver. Es una superposición de una lámina religiosa con las caras de Obregón aquí, de Calles, y de Morones, que era el líder sindical, y que es representado por Cristo, es el clero. Tenemos un sistema de espionaje muy sofisticado para la época. Tenemos agentes secretos que ustedes no lo creen, pero bueno, unas de sus técnicas eran irse a los cafés, a escuchar conversaciones de disidencia, y todo eso lo reportaban y están los reportes de lo que pasaba. Y gran parte de esos tenían que ver en esta época, o muchos tuvieron que ver con la persecución o el seguimiento a católicos. La siguiente parte de la investigación cubre la parte de la Suprema Corte de Justicia, en donde la Suprema Corte de Justicia es el rol más importante. Hay una frase precisamente de un jurisconsulto americano que dice: vivimos bajo una constitución, pero la constitución es lo que el juez dice. Y es muy importante entender eso, porque efectivamente eso pasa. La Suprema Corte de Justicia juega un rol muy importante en aplicar la legislación de cultos, porque es la que decide cómo aplicarla y cómo interpretarla en casos específicos. El caso más impresionante que encontré de esta parte es el de una mujer viuda, me parece que del estado de Durango, que tenía un oratorio privado en la parte de atrás de su casa, y de la cual el presidente municipal en una ocasión le clausuró y le quitó sus llaves por alegar que estaba teniendo culto religioso público. Y la Suprema Corte de Justicia, y ese caso llegó, ella se amparó, el juez de distrito le dio el amparo, y luego las autoridades locales apelaron a esa resolución, y el caso llegó a la Corte Suprema. Y la Corte decidió que las autoridades tenían la razón, porque la señora, al abrir de vez en cuando su oratorio a sus vecinas, convertía ese lugar en un lugar de culto público, el cual estaba prohibido para los particulares. La parte final de esta investigación, que tiene que ver ya con la secularización del patriotismo y la expresión de esta cultura legal popular. Me llamó mucho la atención esta fotografía de Obregón, que está yendo a la boda de la hija de Plutarco Elías Calles, por petición de él, porque Calles no pisaba la iglesia. Entonces le dijo que fuera su testigo en el matrimonio religioso, porque bueno, esta es es toda la contradicción de la identidad mexicana. O sea, a final de cuentas, Calles, por más anticlerical que fuera, sabía que su hija tenía que casarse por la iglesia, porque era sancionar moralmente también esa situación. Entonces es una situación que denota muchas aristas culturales muy contradictorias y que están presentes en el México actual. Entonces vemos a Obregón, obviamente no mostrando ninguna situación de sumisión ante la religión, pero expectante a lo que está pasando en la ceremonia. Tenemos también esta parte que yo dedico al cine, y donde básicamente voy analizando algunas de las temáticas de la producción cinematográfica de la época. Desgraciadamente el cine silente del país se perdió cuando la Cineteca Nacional se quemó en los 80s, entonces no he tenido acceso yo a películas de la época, pero hay datos de la producción cinematográfica que muestran que la temática tenía mucho que ver con las preocupaciones sobre la religión.
encontramos la parte historiográfica sobre el León Toral, en donde básicamente está dándose forma a esta representación, este estereotipo de José de León Toral como el fanático, el arquetipo del fanático. Entonces tenemos las dos visiones aquí. Tenemos a León Toral en esta novela que se llama El santo que asesinó, y por otro lado estas versiones que circulan y hasta hoy siguen circulando, en donde a él se le representa como un hombre calculador que está siendo persinado pues por estos entes oscuros que fueron la madre Conchita y el padre Jiménez, en donde está aprovechándose para ir a matar a Obregón. Ahí tenemos la ficha original de ingreso de Toral el día del asesinato de Obregón, en donde se le tomó esa foto después de haberlo sometido a ciertos procedimientos muy crueles de declaración. En la parte final, en donde yo analizo la música de esta época y sobre todo la música que tiene que ver con Toral, muchos corridos que circularon, está el asunto de esta situación de reliquia, de considerarlo un mártir. Lo que vemos ahí es el corazón de José de León Toral, que fue extraído por el doctor Aristeo Domínguez y que se preservó por su familia precisamente por considerársele de un hombre, de un santo varón, ¿no?, de un mártir. Y por otro lado tenemos los corridos aquí. Ese corrido de en medio es también muy grande, de grandes dimensiones, y describe todo el proceso de fusilamiento de José de León Toral. El otro de abajo es un folletín que circuló también ampliamente y que dice todos los detalles del jurado sobre José de León Toral, y esa fotografía es la más es una de las más importantes que yo encontré y que la familia de León Toral me compartió, y que yo al principio no me había llamado la atención más que por el hecho de que es una bandera tricolor y que tiene el emblema de la Liga de Defensa Religiosa en medio. Bueno, pues se trata de la parte blanca, está confeccionada con la sábana que se llamó sudario de Toral, que contenía la sangre de Toral, porque fue con la que se envolvió el cadáver después del fusilamiento. Y si logran ver ahí, tiene parte de todavía las manchas de sangre en esta parte, y esas personas que ven ahí son su familia, su viuda, aparte de sus hermanos, sus padres y sus hijos, que están conmemorando un día más del aniversario de su muerte. Entonces quiero compartir con ustedes el corrido de José de León Toral, que es a ver si ahora mi teléfono es el que sirve, y que es un corrido muy interesante porque fue un corrido que fue censurado y que fue grabado en el extranjero, y que cuando llegó al país hay órdenes de gobernación para detener el corrido en las aduanas. Vamos a... No, creo que mi teléfono está igual de deficiente, ¿eh? En YouTube, el corrido de León Toral. O corrido de José Toral también. Es de los discos del INA, Bueno, creo que lo hizo una compilación, se hizo en Estados Unidos, y bueno, yo lo encontré en el YouTube, pero sí está la cita, sí está la cita. Se llama Corrido de José Toral. Pero bueno, yo creo que con eso voy a cerrar la reflexión. Y ¿sí lo encontré? ¿Y también es una grabación de época? También es una grabación que se hizo precisamente poco tiempo después de su fusilamiento. También
Bueno, ese es el corrido de Toral, que fue censurado y que en realidad fue grabado en Estados Unidos, según lo que encontré yo de información, que nos da muestra de cómo, por un lado, el gobierno, pues hasta cierto punto teje toda esta narrativa, porque si cualquier referencia en un libro de educación pública, pues refiere a Toral básicamente como un fanático que asesinó al presidente, y por otro lado, pues los católicos que intentaron por lo menos preservar cierta memoria de lo que ellos consideraban a una persona que cumplió esos ideales, porque incluso al momento yo veo el caso y esa es la conclusión, yo veo el caso de Toral como una parte que nos puede mostrar precisamente analógicamente lo que pasaron los católicos cuando se firman los arreglos en 1929, donde básicamente se ven abandonados tanto del clero como del Estado. Y esa es la parte muy triste, porque eso igual le pasó a Toral, en donde básicamente la Iglesia y el Estado llegan a este modus vivendi, y mucha gente, en el caso de los cristeros rurales, pues básicamente quedó sujeta a persecución, a una situación de aplastamiento, y después, bueno, tuvieron que organizarse en ciertos partidos, organizaciones a veces muy radicales, como los sinarquistas y todo, pero es importante ver que este es el parteaguas, aquí surge esa, y es por eso que yo la veo como una coyuntura muy importante que nos puede ayudar a entender el resto del siglo en términos de las relaciones Iglesia-Estado y el sistema jurídico alrededor de esta área cultural que es la religión. Pero bueno, muchas gracias por su paciencia y atención, y pues si hay alguna pregunta, muchas gracias. ¿Comienzo yo? Bien. Un comentario y una pregunta. Claro. Bueno, el comentario es, muy especialmente para los alumnos que tenemos aquí de historia, este es un excelente ejemplo con alto contenido metodológico de la historia cultural, cómo se aplica. El doctor aquí usa, si ustedes ven, varios tipos de fuentes, que es una de las cosas que estamos siempre trabajando. Música, fotografía, bueno, la música popular, documentos, películas, en fin. Me gustó mucho. Muchas gracias. Tiene todo a ver con eso que les estamos siempre repitiendo a nuestros alumnos. Y la pregunta tiene que ver con la misma pregunta que tú te hiciste al principio, que es la problemática de tu trabajo, claro, que es cómo fue. Sí, fue así, es que no tenía yo lápiz y no lo hubiera escrito. ¿Cómo fue que se dio el cambio? Claro. Y yo te pregunto, ¿y se dio el cambio? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por sus comentarios, doctora. La verdad la aprecio mucho, sobre todo viniendo de una persona con trayectoria dentro de esta disciplina y que es muy respetada en este ámbito. Agradezco mucho. Y por otro lado, respondiendo tal vez a su pregunta, yo pienso que el cambio se dio en esa esfera pública del discurso a la que yo me refiero. Es decir, y esa es una de las conclusiones a las que yo llego, y que ahora que se edite el libro en inglés podré aclarar un poco más. Pero básicamente lo que yo digo es que existe una simulación, ¿no? Es una simulación de muchas cosas. Es un tema tan vigente que por eso es tan importante. Ya lo decía Luis González, que en el ejercicio de historiar es muy difícil que una persona que no ha pasado por una cosa en su vida haga la historia de algo similar. Por ejemplo, él decía que él tenía un maestro de historia militar que una vez le dijo, él estaba haciendo un trabajo sobre historia militar, le dijo, oiga, ¿y usted ha estado en el ejército? Y le dijo Luis González, no, nunca he estado. Entonces no puede escribir. Que por ejemplo, el libro de la verdadera historia de la conquista de México, dice, es una falsedad muy grande, de Bernal Díaz del Castillo, porque quien ha estado en una guerra sabe que las cosas no se dan así, que es más sangrienta, que es más cruel, que es más... Entonces Luis González decía, y muchos historiadores tienen eso,
Entonces, por ejemplo, también para hacer historia de la religión, muchas veces tienen uno que haber sido creyente o ser creyente o tener ciertos... y es eso, es esa parte. Entonces, lo que yo veo aquí en el caso de León Toral, y para responder a su pregunta, es que a mí me toca ver, o a nosotros actualmente nos toca ver una situación muy similar a lo que le tocó vivir a José León Toral, en donde se sentía desesperado al ver injusticia. Y vemos por otro lado también una simulación en el Estado, una simulación de justicia, una simulación de muchas cosas. Entonces, en esa simulación es donde radica también el modus vivendi, en donde básicamente estos dos grandes entes de poder que eran la Iglesia y el Estado llegaron al arreglo de decir, ¿sabes qué? Pues mira, como decimos vulgarmente, pues yo me hago de la vista gorda y tú también. ¿Y qué pasa con esto? Sí hay un cambio evidente en el discurso de la esfera pública, la retórica oficial, pero en el día a día los católicos no dejaron de ir a misa, no dejaron de bautizar a sus familias, no dejaron de practicar muchas cosas. Entonces, sí hay un cambio porque sí se secularizó una parte del discurso y era la parte que le importaba al gobierno. Era la parte que tenía que ver con el servicio público, con la historia oficial y con el control de eso. Gracias. ¿Alguien más quiere? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues yo le hice esa pregunta, ya que nadie... Yo le hice esa pregunta porque sí recuerdo, bueno, eso de que México es un país laico, los presidentes no iban a misa, pero dicen que sí iban a escondidas, como por ejemplo Díaz Ordaz, que era poblano y era muy católico, y pues iba tempranito, o sea, extraoficialmente. Y cuando yo me fui de México, yo me acuerdo que me fui en un momento en que el gran debate que había en la sociedad y periódicos, porque iba a ser la primera visita del Papa a México. Y me acuerdo que lo que se discutía era cómo iba a llegar a México el Papa, si México no tenía relaciones con el Vaticano, si el presidente iría a recibirlo o no. Y entonces me acuerdo que alguna de las respuestas o de las posibilidades era, bueno, si el Papa viene vestido como civil, bueno, pues como representante de un Estado, puede ser que el presidente lo fuera a recibir. Pero si venía con sus ropas de Papa, pues no, porque, en fin. Entonces, ese era la simulación. Era un México laico, pero que iba a la iglesia, o sea, el discurso se quería laico, ¿sí? Y bueno, yo estudié en una escuela de monjas y me acuerdo, nos contaron muchas historias de León Toral, pero una había cuando estaba la candidatura de Calles y el oponente pues sería el general Serrano. Y que salió un chiste en los periódicos o un dicho que una rana le dijo a su mamá, mamá, yo quisiera ser rano. Y que la mamá le dijo, ay hija, es mejor que Calles. No, pues está muy... Exactamente. Cualquier cosa era mejor que Calles, probablemente. Bueno, yo una opinión sobre eso. Efectivamente había una simulación, pero sin embargo el Estado mexicano tenía el control. Yo creo que eso es muy importante. Había una simulación porque el Estado lo permitía. Es decir, el mango del sartén siempre lo tenía el Estado. Y yo creo que ahora sí se han distendido ese control y vemos cómo la historia no regresa en el sentido de que se repite, pero está ahí latente pues la necesidad de tomar el control de la sociedad de la Iglesia, y en cuanto se distiende un poquito el control del Estado, levanta la cabeza. Sí, entonces es cierto, se llegó un modus vivendi de simulación, pero era simulación en tanto el Estado lo permitía y hasta donde lo permitía, como también sucedió con Porfirio Díaz, ¿no? No era que fueran así súper amigos, simplemente Porfirio toleraba a la Iglesia, pero en el momento en que levantaba la cabeza le daba su aplacón. Y creo que en este momento está levantando mucho la cabeza la Iglesia. Yo siempre decía antes,
que me parecían exageradas estas leyes, que incluso los sacerdotes podían votar, y que en este momento, México, 80 años después, no había ningún problema. Pero cuando empieza a manifestarse la Iglesia, digo, caray, creo que es mejor que el Estado sea un poquito más laico y más férreo en esos asuntos, que eso no le quita el derecho a los católicos de opinar, por supuesto. O sea, los católicos pueden opinar desde su creencia y salir a la calle y decir lo que piensan, ¿no? Pero la Iglesia como institución social y con intereses políticos, pues está tranquila mientras el Estado tiene la fuerza para que se esté tranquila. Sí. No, y tienes completamente la razón. Y lo que yo digo también es otra cosa que no dije ahorita en la conferencia, pero en la investigación sí señalo que es una victoria simbólica para el gobierno de la revolución. O sea, es decir, el imponer esa narrativa, como dices, y que, bueno, con la venia del Estado, obviamente, pues ya les dieron otra vez oportunidad de abrir escuelas privadas y todo, pero como dices, la simulación, cuando llegaba el inspector del Estado, pues se tenía que voltear al Sagrado Corazón y poner a Juárez, ¿no? Entonces yo creo que sí, es parte de esa simulación, y a lo que yo me refiero con eso es, y como dices, el asunto es que la Iglesia, yo pienso que por lo menos en su parte más radical no ha cambiado, y que eso es lo triste, ¿no? Que también ha dejado esta secularización de la sociedad, y que sí trastocó muchos temas hasta el punto de que vemos hoy que la sociedad católica y la no católica están más avanzadas que la propia Iglesia en su forma de pensar. Eso también nos muestra que ese cambio fue real, ¿no? Porque al secularizar la narrativa oficial, pues dejas al interior de los templos eso, ¿no? Y entonces lo que vemos ahorita, como dices bien, es ese regreso de esas también fuerzas oscuras y ultraconservadoras que imponen una narrativa y que quieren imponer un modelo de familia, de moralidad, de ciertas cosas, y que también no es correcto, pues, a la vista de una globalidad que está cambiando, de una modernidad que está avanzando hacia la tolerancia, ¿no? Entonces es una y hacia el derecho. Y precisamente yo aclaro siempre de mi investigación que yo no en ningún momento es una ni apología ni a León Toral, ni a los cristeros, ni a los católicos. Es mi interés de entender lo que estaban pensando y de explicarlo a los contemporáneos, ¿no? Pero... Bueno, si no hay ninguna otra opinión, pues quiero agradecer al doctor Luis Edgardo Coronado y también ustedes por su presencia. Yo sé que les deja muchas enseñanzas y reflexiones, ¿no? La principal, yo diría, además de todo el contenido, que la historia sirve para reflexionar sobre las transformaciones, las permanencias de las culturas, de las sociedades, etcétera. Pero sobre todo porque nos da la capacidad de contrastar con el presente y de encontrar en el pasado interpretaciones del momento histórico actual. Yo creo que aquí nos ha dado muchas líneas que nos llevan a pensar no solo en Obregón y en Toral, sino respuestas al momento actual que estamos viviendo, ¿sí? Y para eso también sirve la historia, esa es la utilidad de la historia, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias a todos.